Hola, estimadas y estimados, bienvenidos a este nuevo episodio de Renovemos el Debate. Mi nombre es Rodrigo Corona y en este episodio no va a poder acompañarnos Alexis. Le mandamos un abrazo y espero que para el siguiente episodio ya esté con todas las ganas, toda la energía como siempre y sobre todo pues transformando la manera de hablar sobre algunos temas que muchas veces incomodan o pues que están un poco cerrados al público. Pero para este episodio tenemos a un invitado especial que lo quiero presentar. Este invitado especial, además de ser politólogo, colega politólogo, de ser periodista, de ser filósofo y que nos va a platicar un poquito sobre ello, pues también es todo un personaje aquí en Atlisco, que es donde grabamos este podcast. Entonces, pues te quiero dar la bienvenida, Daniel. Él es Daniel Sánchez, mucho gusto, ¿cómo estás? Hombre, muy agradecido por la invitación, qué bueno que se están dando este tipo de foros, donde más que renovar el debate, creo que se renuevan las caras, los perfiles y las ideas, ¿no? Porque, vaya, ya estamos, siempre lo he dicho, lo voy a volver a repetir y espero la funa correspondiente. Los medios de comunicación en Atlisco están rancios. Y el discurso que se maneja a través de ellos, pues también ya son del siglo pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Atlisco, no? En Puebla todavía vemos como el surgimiento esporádico de algunas voces disonantes, interesantes, pero en Atlisco seguimos carentes todavía de este nuevo círculo de ideas y qué bueno que este podcast se dedica a eso. Sí, sobre todo un espacio que ya sea fresco, que a lo mejor no vamos a estar concordando en las ideas, no vamos a llegar a una conclusión única, pero que pues podamos ampliarlo y qué mejor también con un primer invitado muy especial, que podamos darle marcha a estos temas que trajimos para este episodio. Entonces, si quieres, sin más preámbulo, empezamos con el primer bloque. El primer bloque está interesante porque pues como grabamos en Atlisco, Puebla, una de las conmemoraciones más importantes es el 5 de mayo. Entonces, a raíz de eso, queremos hablar sobre cómo se usan las conmemoraciones, cómo las vivimos, cómo impactan en nuestro día a día, no solamente cuando somos niños o niñas, sino también en la adultez. Entonces, pues, podemos empezar. Tú, Daniel, ¿cómo vivías cuando eras chico, cuando ibas a la escuela, las conmemoraciones? ¿Te impactaban? Cuando estabas ahí en la fila cantando, entonando el himno nacional, ¿te impactaban? Escuchando las efemérides, ¿cómo lo vivías? Claro, sí. Este culto que le tenemos a la personalidad de nuestros héroes, muchas veces héroes imaginarios de bronce, ¿no? Es bien interesante, sobre todo cuando lo analizas desde fuera del país. Los cultos que le tenemos a la bandera, esta manera hitleriana en la que saludamos a la bandera, lo hemos normalizado porque así nos educaron, ¿no? Sobre todo, bueno, en mi caso que estudié en escuelas públicas, pues era de lo más normal y te sentías parte de la comunidad y sentías este orgullo, que creo que es la parte tenebrosa de esto, ¿no? Sí. El rendirle culto a una bandera, a un artefacto, porque al final esa es una representación supuestamente de la mexicanidad, muy poca gente se detiene a pensarlo. Incluso ahorita en los comentarios se van a dejar venir, ¿no? Es que tú que te sientes español, nigeriano, qué chingados eres, ¿no? Sí. No, claro, pero es que de verdad nos representa la bandera, ¿no? Cuando era el Día de la Bandera, tenías que incluso improvisar algún tipo de poesía, te hacían en la escuela, en la primaria sobre todo, ¿no? Que inventaras alguna oda, ¿no? Algún tipo de pieza artística a lo que simbolizaba para ti la bandera. Y muchos niños incluso llegaban al llanto, ¿no? De decir que esto les movía sentimientos que ellos mismos no podían definir. Sí. Y creo que eso nos acompaña hasta el día de hoy, porque si te preguntas qué define o representa al mexicano, está bien complejo. Sí, mucha gente se tira a decir que nos representa la Virgen, o que nos representa el himno, o que nos representa la bandera. Y creo que está súper, súper difícil que toda la complejidad cultural del país quepa en un solo símbolo, ¿no?
Sí, no, y sobre todo también que políticamente, hablando políticamente correcto, pues es importante hablar de los símbolos y patrios y del juramento a la bandera, etcétera. Pero si ya aterrizamos un poco más, pues sí debe ser criticable y eso no nos quita lo que nos da la esencia como mexicanos, mexicanas o nos hacen malos ciudadanos, porque eso también viene en relación de no cuida la bandera o el escudo o el himno, lo canta mal el himno, no se lo sabe ya. Está satanizado incluso, cuando a lo mejor tenemos que repensar esa forma de hacer los símbolos o los honores incluso a la bandera, como que sí es algo que tenemos que transformarlo, cambiarlo y también hablarlo, porque ahorita sobre todo en este contexto que lo veo así en el país, está muy difícil hablar sobre eso, porque se ha usado demasiado para darnos esa identidad de mexicano o de mexicana a través de este tipo de simbolismos, ¿no? Hoy ya tenemos una apertura más o menos, ¿no? Ya hay un poco más tolerancia, no diría que es apertura, pero en mis tiempos, o sea, cuando yo fui a la primaria hace, no sé, 30 años, y ya suena un chorro, empezaban a llegar los niños de familias que profesaban otra religión que no era la católica, ¿no? Entonces, sobre todo, ahí había un tema con los niños que no saludaban a la bandera. Y como bien dices, esos eran mexicanos de segunda. Sí. Pero ¿por qué no? Y los mismos maestros, la misma comunidad, al ver que este sujeto no le rendía las señas, los modos, el culto, porque es un culto. Sí. A los símbolos patrios, lo digo entre comillas, pues ya era rechazado, ya era un paria. Sí. Y eso es una crueldad enorme que se le infligió a miles de niños durante mucho tiempo. Y yo no diría, pero perdón que te interrumpa, pero yo no diría que ahorita ya es un poquito menos porque o sea, que se te caiga la bandera en el Zócalo y a ver qué pasa en estos momentos. O entona el himno nacional distinto y eso no implica que le faltes al respeto a esta parte de simbolismo, pero pues que lo podamos repensar, ¿no? Que también si estamos dando honores a la bandera y en ese momento no queremos, pues sí tener esa apertura de decir, pues no quiere esta persona y no pasa nada y no por eso, como dices, son chavitos o chavitas de segunda, ¿no? O sea, tienes tú que tener esa apertura y sobre todo romper con esa parte que sí llega al extremo. Lo que a mí me impacta más de todo es, el juramento a la bandera. Perdón que lo diga, pero sí me impacta mucho y sí tenemos que redefinirlo. Y 2, que tengas niños y niñas en la intemperie o con mucho calor o con mucho frío, lo que sea, luego desmayado porque pues no se comió la torta en la mañana, pero que importe más el símbolo patrio, dices, creo que sí tenemos que darle una pensadita. Te digo que es como un culto cruel, ¿no? Sí. De tener niños a las 7 de la mañana en las secundarias, en un frío de invierno hay, no sé, 8 o 10 grados. Y eso nos va bien porque vivimos en una zona tropical del mundo, ¿no? Pero sí, vaya. Y bueno, saltando a otro tipo de culto, pues es lo que acabamos de vivir en Puebla el 5 de mayo. Esos desfiles me dan cringe, o sea, lo tengo que decir con todas sus letras. Ver la simplificación, el grado de simplificación al que ha llevado los contadores, los oficialistas gubernamentales a los actos de guerra que se han suscitado en nuestro país, pues sí me parece penoso. Me parece penoso que se siga representando a los pueblos originarios así como cuando dicen es que la batalla de Puebla se definió con la actuación valiente de los indios de Zacapuestla, ¿no? Sí. Y mucha gente todavía dice, ay, mira el indito, mira qué valiente el indito y su sombrerito y sus guarachitos. Como si así se hubieran vestido en esos tiempos y eso es una incorrección histórica, ¿no? Sí. Pero se ha perpetuado a tal grado que mucha gente que no conoce Zacapuestla piensan que todavía se vive así, se viste así en Zacapuestla, sí, ¿no? Y vaya, eso sí me lastima como mexicano, pero más me lastima que en las escuelas se siga enseñando de esa manera. Sí, ¿no? Y sobre todo romantizándolo. Y es algo que, por ejemplo, me gusta mucho hacer citas o al dar datos, pero por ejemplo, Octavio Paz, en su libro El laberinto de la soledad, cuando se pone a discutir sobre el tema de la mexicanidad, pues sí te impacta mucho el cómo él
sí validaba a través de sus palabras el que se siguiera ese tipo de educación, que se universalizara, igual lo que decía Vasconcelos, por ejemplo, se universalizara la educación en México para tener un solo mexicano o mexicana. Somos distintos. Si tenemos contextos históricos distintos, pues también reconocerlos y no nada más decir, pues todo el tiempo usaban guaraches y listo. Ahí es cuando dices, ¿realmente estamos haciendo esa representación histórica de conmemoración que se debe a, en este caso, el 5 de mayo? ¿O simplemente lo usamos ahí para decir, ay no, pobrecitos, y lo romantizamos y el ejército más poderoso del mundo? Que obviamente cuando tú estás hablándolo te sientes, o sea, te sientes con demasiadas ganas de decir, soy mexicano. Sí, y más cuando estás en otro país, por ejemplo... Sí. Hay mucha celebración del 5 de mayo en Los Ángeles, en Nueva York, etcétera. Y pues está súper padre porque tienes esa identidad. Pero por otro lado, como tú dices, tenemos estas partes oscuras dentro de las conmemoraciones en las que ves a una persona e incluso en las escuelas pasa, lo voy a decir un poquito difícil a lo mejor o crudo, pero en las escuelas pasa que es como, por tu raza, entonces a ti te toca ser la persona que va a fungir como Zacapoaxtla. Y tú por tu tono, pues tú vas a ser Zaragoza. Y tú por tu tamaño. Y eso también implica que tergiverses toda la historia y la educación en el país. Sí, totalmente de acuerdo. Y digo que son muchas inexactitudes históricas, ¿no? Hasta hace 10 años, cuando se empezaba a conmemorar el 4 de mayo en Atlisco, se decía equivocadamente que aquí también se había dado una batalla contra los franceses. Y hoy que sabemos que fue una guerra fratricida, fue de mexicanos contra mexicanos, yo creo que hay pocas cosas que celebrar en ese día, ¿no? Yo no sé por qué nos enorgullecemos de que pues aquí en Atlisco se hayan matado entre hermanos, entre tíos, entre sobrinos. Hay historias de familias que se dividieron y se llegaron a extremos terribles de violencia por diferencias ideológicas que tenían que ver precisamente con esa guerra, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo que hasta la fecha los cronistas aquí en Atlisco lo siguen comentando. Y también, y justamente quiero hacer ese paso hacia el segundo bloque, cómo esta parte histórica del contexto, por ejemplo, aquí en Atlisco, decir es que un día antes prácticamente le hicimos la chamba al ejército mexicano para que el 5 de mayo ya no hubiera problemas en esa batalla y la pudiera ganar. Pues al final, cómo ese impacto, que era una lucha entre mexicanos, por ejemplo, lo que tú dices, ese contexto, ya lo romantizamos al grado de decir, no, pues también es un orgullo ser atlisquense, pero porque pasó esta guerra en la que incluso era entre familiares. Y a lo mejor la esencia del atlisquense y el orgullo de ser atlisquense puede venir de otras partes. Puede venir incluso de la identidad o de la personalidad de la sociedad en la que hoy vivimos y no necesariamente de aspectos pasados. Son cosas como más filosóficas a lo mejor que podemos darle una pensada un poco más amplia, pero justamente tomo eso en referencia para pasar al segundo bloque. Si es que también quieres hablar algo del anterior, pues con todo gusto aquí dándote esa apertura como primer invitado. Pero ¿cómo lo usan las autoridades? También, no solamente desde la parte de identidad, sino... Ya lo vimos ahorita, pues es un instrumento claramente político, ¿no? El desfile del 5 de mayo, desde que yo me acuerdo y a lo mejor desde los tiempos de nuestros papás, pues siempre ha sido una pasarela política. Siempre se acostumbra que viene el presidente de la República, se acostumbra que sea un despliegue del poder total del partido hegemónico. Y eso, desgraciadamente, no ha cambiado ni con el PAN, ni ahora ni con Moreno, porque las formas básicas del sistema político se mantienen. Es ese momento especial en el que la población civil, en conjunto con el ejército y las policías, se rinden ante el jefe máximo, ¿no? Tiene que venir el presidente y está el gobernador y eso es lo que poca gente cuestiona, porque pues es bonito el espectáculo, ver pasar ahí a los niños con sus disfraces o los carros alegóricos, y claro, ¿no? Como si la guerra hubiera sido muy alegre, ¿no? Yo creo que si se trata de conmemorar un hecho como tan triste como una guerra, pues no debería ser de esa manera. Creo que hay algo que le tenemos que aprender a los alemanes cuando conmemoran el Holocausto, o a toda Europa en general, ¿no?
que cuando tocan temas tan sensibles como la guerra y la muerte de millones de personas, pues no se trata de tirar confeti, ni de que una autoridad democráticamente electa se aproveche de estos momentos para ensalzarse a él mismo, porque es lo que pasa, ¿no? O sea, el foco en los desfiles civiles y militares en México no es el hecho en sí mismo, es la figura que encarna el poder en ese momento. El presidente, el gobernador, y lo vemos replicado en todas las ciudades del país, ¿no? En todas las ciudades está el presidente municipal y todo el mundo tiene que hacer un saludo ahí medio a la figura del poder. Fíjate que abriste un recuerdo en mi cabeza, porque cuando eres niño o niña, pues sí te da orgullo ir a un desfile o participar como desfile. A mí me tocó desfilar. Y justamente nos decían, cuando tú vayas pasando afuera del ayuntamiento o en donde se encuentran las autoridades, tienes que saludarles y tú dices, pues nosotros no formamos parte de las Fuerzas Armadas, o etcétera. ¿Cómo por qué? O sea, sí. Porque al final de cuentas también, lo decíamos en un capítulo del podcast también con Alexis, pues las autoridades no representan a la sociedad en términos de identidad. A lo mejor en términos de jefatura de Estado, en el caso del presidente, en el caso de diputados desde el poder legislativo, alcaldes, alcaldesas, etcétera, representan ese ejercicio del poder, etcétera, etcétera. Pero pues no la identidad, no el sentir o la esencia de un atlisquense, un poblano, un mexicano, etcétera. ¿Por qué rendirnos? Ahí es donde queda la duda. Y por qué también en los últimos años, y eso sí lo he intentado remarcar en mis historias, en mis redes sociales, en este espacio, el tema de militarización, cómo se ha incluso agudizado, ¿no? Sí, creo que también eso es como un refilón, ¿no? Este ejercicio constante de ensalzar a las Fuerzas Armadas, a lo mejor antes era una cuestión de Estado. Hoy parece ser que es una política pública, ¿no? Porque sí. Estás en medio de una transformación donde cada día le entregas más facultades constitucionales al ejército, pues pareciera que este es como el momento perfecto, ¿no? Para cada vez más hacerlo parecer como si fuera normal, natural, y como si el ejército estuviera para eso, ¿no? Para construir puentes, aeropuertos, refinerías, como que hoy son los todólogos de este país. Y yo no tendría queja si el ejército estuviera dando resultados como tal, pero son muy cuestionables los proyectos que ha ejecutado el ejército y la manera y la opacidad con la que trabajan, propia también de una institución que no está hecha para rendirle cuentas a la población. Sí, totalmente. Y la verdad, si empezamos a hablar de hipermilitarización, que yo le llamo así a lo que está pasando actualmente, nos vamos a echar 3 episodios de podcast, pero lo que me gustaría enfocar mucho y que lo decías es cómo ahorita esta parte histórica de conmemoraciones, etcétera, la están relacionando con esta reivindicación de las Fuerzas Armadas, aunque no estén, como tú dices, realmente a favor o le rinden cuentas realmente a la sociedad. ¿Cómo las juntan, las combinan y sacan este tipo de híbridos de niños y niñas saludando a la bandera con más respeto que a los papás o marchando y teniendo que hacer ciertos saludos o incluso tener que estar en el sol o en la intemperie? Volvemos a lo mismo, porque a mí me tocó ver cómo amigos, amigas de repente se desmayaban. Y casi era una falta de respeto. O sea, mientras le ponían el algodón con alcohol en la nariz, sí parecía una falta de respeto y lo hacíamos menos mexicano. Entonces sí lo veo como más agudizado. Y algo que te quería sobre todo preguntar es cómo eso también lo usan los políticos. Esos discursos de las conmemoraciones e incluso de personajes históricos. El que más sonó en el sexenio pasado fue Benito Juárez. Pero ¿tú cómo lo ves cuando pasa ese tipo de discursos? Benito Juárez, sí, claro, fue el personaje favorito de Andrés Manuel, ¿no? Vaya, si retomamos el discurso de este año, el de Claudia Sheinbaum, pues parece escandaloso en el fondo, porque dice ella, ¿no? Que cualquier mexicano estaría dispuesto a dar su vida por la patria. Pero habría que
habría que hacernos la pregunta filosófica de fondo de qué está hablando, quién es la patria, qué es la patria, ¿no? Mucha gente habla de que la patria es el suelo, mi pueblo, mis recursos naturales. Pero es una pregunta que continuamente nos tenemos que estar haciendo. ¿Qué es esto de lo que llamamos México, no? ¿Qué cosa vale la pena rescatar? ¿Y qué es eso sobre todo por lo que mereces ofrendar la vida? Si me lo preguntas, pues yo todavía no lo sé. Sé que uno da la vida por sus seres queridos, por los más cercanos, por los más entrañables, por los amigos. Sí. Pero háganse la pregunta bien honesta. ¿Estarían ustedes que nos ven, dispuestos a morir en un enfrentamiento contra las células criminales? Por una, no digamos gratis, pero si ya te enlistaste en las Fuerzas Armadas por un sueldo de, no sé, 12,000, 15,000 pesos que le pagan a la Guardia Nacional, ¿qué estás defendiendo? ¿Estás defendiendo ese concepto abstracto de la patria? Que no tiene cara, que no tiene rostro, que no tiene voz. ¿O estás defendiendo el status quo de una célula rancia de políticos que nos manejan como marionetas a nivel nacional, ¿no? Sí, esa pregunta está buena porque una de las conmemoraciones que tenemos es la de los niños héroes en Chapultepec en septiembre. Y pues ves a este personaje que dicen que se envolvió en la bandera para que no la quemaran y pum, se aventó desde el castillo, etcétera. Y concuerda mucho con esa duda que le das a quienes nos ven. Realmente una persona que trabaja para la Guardia Nacional, para las Fuerzas Armadas, para la Fuerza Armada Permanente o incluso paramilitares, fuerzas que pues ya fue rebasado el Estado y pues te tienes que cuidar, ¿lo hacen por una bandera? ¿O por qué lo hacen? Si lo hacen por su familia, se entiende. Si lo hacen por el entorno en el que viven, se entiende. Y por eso yo creo también el incremento de las fuerzas paramilitares en ciertas zonas disputadas por la inseguridad, pero pues ¿a poco se van a envolver en una bandera? Y si lo hacen, la neta dices, ¿está bien o está mal? O incluso no irnos a esa disputa o a ese debate, sino también ¿vale la pena? Por una, o sea, y lo digo, obviamente a lo mejor me van a funar, porque está mal visto hablar desde esa esencia con los símbolos patrios. ¿Cómo te atreves? México merece eso y más. Claro, ¿no? ¿Y cómo le faltas al respeto al escudo? El águila devorando a la serpiente, dices, está bonito. Está bien bonito entonar el himno nacional cuando uno gusta, no sé, en los partidos, pero ya todo el tiempo, o que sea parte de tu identidad, sí es donde está preocupante. Sí, pues ese nos han forjado, ¿no? Los mitos, sobre todo el del niño héroe o de los niños héroes en general, es un mito perversamente construido por la revolución. También hay que decirlo. No hay evidencia histórica de que haya existido alguna vez esos niños héroes. Pero bueno, pues el mito está tierno, ¿no? Es como los mitos griegos. Trataban de enseñarte algo. En este caso, pues te trataban de infundir ese patriotismo que a mí me gusta desenmascarar siempre. Sí. Este patriotismo rancio, los nacionalismos en general ya son rancios, sí. Porque lo único que han producido a lo largo de los últimos 2 siglos pues, han sido guerras. Y las guerras más horribles de las que tenga registro el mundo, no solo nuestro país, ¿no? Entonces estos nacionalismos tendrían que ir eventualmente desapareciendo, porque el hecho de que habitemos distintas zonas geográficas del mundo no nos quita el hecho de que compartamos el mismo ADN, que somos los mismos seres humanos y que es absurdo pensar que porque tú vives en una colonia y yo en otra, pues, no te quiero, no te voy a hablar o voy a desconfiar de facto porque vives en otra parte de la ciudad. Sí. Creo que a eso se reduce el absurdo de los nacionalismos, ¿no? Como por qué pensamos que los gringos son malos, todos en general, ¿no? O sea, tenemos esta concepción abstracta de que todos los gringos son abusivos. Sí. Gordos y tontos a veces, ¿no? Sí. No, sí, les damos ese tipo de referencias. Ajá, que los venezolanos,
colombianos son taimados, ladinos, son sí, pues que les gusta lo fácil. Sí. Y en general, los mismos mexicanos somos crueles con nosotros porque no nos caracterizamos o nos quedamos con la idea del indígena recostado en el maguey o en la nopalera con un sombrero durmiendo, ¿no? Sí. Yo creo que eso nos ha conducido a estos mitos, y lo que más tristeza me da es que en las escuelas se sigue perpetuando. Yo tengo todavía sobrinos y es más, tengo amigos que ya tienen hijos que van a escuelas públicas y les siguen enseñando la historia de esa manera tan reducida, tan pobre, tan poco explicada, ¿no? Y eso es una labor que creo que ya no debería estar en las escuelas, sino en la casa de cada quien. Claro, y también algo que pasa mucho es que justamente lo que dices, describen al estadounidense como lo peor que ha habido, etcétera. Pero hay mexicanos que son mexicanos y son estadounidenses. ¿A poco ellos también son malos? Sí, claro. O mexicanos con también ascendencia estadounidense que festejan el 5 de mayo y lo ven desde otro concepto. ¿Y a poco eso es malo o eso es bueno? O sea, nos vemos en esas disputas dicotómicas de decir eso es bueno, eso es malo, tú estás bien, tú estás mal, tú eres el enemigo, tú eres el amigo, etcétera. Y a veces tenemos esas disputas tan banales de que solamente porque tú vives en tal colonia y yo tal colonia, pues ya se hace un pleito gigantesco y todo. Cuando la realidad es que tenemos que repensar, y estoy diciendo mucho esa palabra porque sí, todo este episodio cuando lo estábamos platicando, se me quedó mucho tiempo esa parte grabada de no se trata de eliminar, no se trata de solamente decir, ahora por cantar el himno nacional, pues ya te toca también estar mal y ya no eres buen mexicano porque ahora tenemos que no cantarlo. No, o sea, se trata de repensar realmente qué es lo que sí podemos mantener, lo que no, lo que nos divide, lo que nos acerca. La disputa también banal que veo es que Porfirio Díaz bueno, Porfirio Díaz malo, Benito Juárez bueno, Benito Juárez malo. Pues al final lo que tenemos que hacer es contar la historia, ver que no se repita, ver que no pasen hechos trágicos como los ha habido y aprender. No se trata de decir también esos personajes históricos, a ver, Benito Juárez no sabe quién soy yo. Si hablo bien o mal de Benito Juárez no tiene ni idea de quién soy yo. Pero sí hay esa satanización o romantización, dependiendo de tu discurso. Sí, volviendo al punto del 5 de mayo. Me gusta eso que planteas, ¿no? ¿Qué podemos aprender de la muerte de tantísimos mexicanos ese día, en ese justo día, ¿no? Sí. Que la gente tiene viva esa fecha, pero el contexto completo no lo tienen, no saben las razones políticas, geopolíticas incluso que dieron parte de esa guerra, ¿no? Porque teníamos a los franceses aquí, pero el punto de los nacionalismos rancios lo vimos ahorita también con la esposa del expresidente López Obrador, que durante el sexenio pasado estuvo duro con que el rey de España le tenía que ofrecer una disculpa por la conquista, ¿no? Sí. Por algo que, vaya, su familia todavía ni reinaba cuando pasó eso. Sí. Pero el punto es que de la nada ella pide la nacionalidad española. Y digo, a mí me da muchísima risa porque las hordas de adoradores de López Obrador, pues ahora sí cayeron como momias, ¿no? O sea, porque esa incongruencia, esa contradicción de que un año entero estuvieron vilipendiando y defenestrando a los españoles, tachándolos pues de todo, ¿no? De piratas, de cobardes, de saqueadores. Y ahora resulta que siempre sí quiero la nacionalidad, ¿no? Como que ahí no empata. No, totalmente. Y también lo que empiezo yo también a pensar es como, ¿cuánto daño le ha causado el gobierno mexicano, el Estado mexicano a la comunidad indígena en todos estos 200 años de libertad, digámoslo de esa forma, más de 200 años? Y que le pidas disculpa a otro país, dices, sí hubo saqueo, sí ha habido una disputa en Latinoamérica. Por ejemplo, en muchas obras se han hablado de eso, de esa relación histórica y social, de cómo han saqueado Latinoamérica, pero no por eso también tú vas a decir, es culpa de los de allá, es culpa de los de arriba, es culpa de los de al lado y que nos pidan disculpas. Cuando tú como gobierno durante todos esos años de saqueo o fuiste cómplice
o no tuviste esa responsabilidad con la sociedad que gobernabas, etcétera. Y vuelvo a lo mismo, repensemos esa parte, porque si no vamos a decir, no, pues sí, que deben hablar todos, que nos pidan disculpa a todos, porque pues los mexicanos somos todo. Y pues al final, realmente, como eso a qué llega. Y justamente con lo que tocas de Beatriz Gutiérrez Müller, o Müller, no me acuerdo cómo se llama su segundo apellido, cómo se suena. Pues sí, como también decir, ¿por qué con ella si no hay tema? ¿Por qué con otras personas que... Ahí ya lo voy a empezar a enfocar a la parte de asuntos generales. ¿Por qué otras personas que se oponen al statu quo actual o al oficialismo, con ellos sí no pueden pedir nacionalidad porque son unos vendepatrias de lo peor? Pero alguien que apoya al oficialismo se le tiene considerado o considerada más mexicana o más mexicano a grado de que puede pedir esa nacionalidad porque tiene ese derecho. Que lo tiene, pero ¿por qué si existen esas disputas y toman en referencia hechos históricos y conmemoraciones para ello? O sea, si tú tienes algún familiar que tiene nacionalidad española y tú tienes la nacionalidad española y apoyas al oficialismo, entonces no hay ningún tema. Pero si no apoyas al oficialismo, no, pues ya nos vas a vender el territorio y ya aplíquenle el artículo 33, me parece que es, porque ya no puede hablar de política en el país. Dices, no manches. Y eso pasa también con un personaje que yo me he peleado con él en X, en Twitter, que se llama Abraham Mendieta, que también él es español, no tengo yo nada en contra. Yo nunca diría, aplíquenles el 33, porque no, o sea, eso también es burdo, es caer en ese mismo referente rancio. Eso, rancio, nacionalismo rancio. Pero ahí, ¿por qué el oficialismo no dice algo? Y cuando se trae a otros personajes, uno de ellos fue diputado en Venezuela que se apellidaba Requesens, que de hecho tuvo un final un poquito trágico actualmente. Él sí, vende patrias, aplica el 33, A, B, C, D. Porque ahora ya el nacionalismo, rancio, como lo dices, y que me encanta esa palabra porque sí aglomera tanto, ya dice, pues si tú no apoyas al oficialismo, ya no eres tan mexicano. Y entonces ya quedas a un lado, despreciado. Ahí es donde me entra esa disputa mental, porque incluso se le hizo tanta reverencia a ciertos acontecimientos históricos, a tantos personajes como Benito Juárez, ya lo platicamos, pero incluso tergiversaron la historia y ahorita me acordé, perdón que esté siendo un poquito ahí, dando varios puntos para llegar a una conclusión, pero incluso cambiaron el día de la caída de Tenochtitlán y la fecha histórica para que se cumplieran los años y pudiera en ese momento la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum conmemorar algo y hacer menos a los que en ese momento eran españoles, porque se combinaba con ese discurso político de que los españoles nos tenían que pedir disculpas, combinado con que aunque fue 3 años antes, pues no, ahora sí nos toca 500 años de la caída de Tenochtitlán celebrar o conmemorar más bien. Pareció celebración porque dije, ¿qué onda? Sí. Y ya combinar todo para tener un discurso, que es lo que quería preguntar con todo lo que comenté. ¿Cómo manejan ese discurso al final de cuentas? Sí, bueno, la historia ha dejado de ser un instrumento de pensamiento, de análisis, y se ha convertido en un instrumento político. Pero eso no es exclusivo de México, ¿no? Pero el hecho de que la Cuarta Transformación se haya apropiado de ciertos valores, no son valores democráticos, son valores cívicos, digamos. Sí, es algo más complejo, porque es raro la fusión que hay en la 4T, ¿no? Son como, dicen ellos que son progresistas, pero ¿progresistas hacia dónde? Porque la agenda progresista está atorada desde hace varios años, ¿no? Y se dicen democráticos, pero están militarizando, y se dicen libertarios, pero están echando o están metiendo en la congeladora reformas laborales y de aspecto eminentemente social, y no sabemos pues para cuándo se vaya a librar. Entonces yo este asunto de la historia, de apropiarse de los momentos históricos y decir que si Benito Juárez viviera fuera de Morena o si Zapata viviera... Ah, sí, claro. Wow. O sea, si Zapata viviera, pues hubiera votado por Morena. Una rima así andaban sacando, ¿no? Eso se maneja
en los estratos más viles del partidismo oficial. Sí. Pero pues la gente lo cree. En este periódico que circula en el pasquín del partido, te cuentan ese tipo de historias y lo ponen como hasta en dibujitos, ¿no? Para que la gente no lo tenga que leer, pero asimila el concepto de que ellos se apropiaron de esos héroes, de esos momentos, de esas victorias, así como lo hizo el PRI en la época posrevolucionaria, ¿no? Y es triste. Sí, totalmente. Yo nada más para cerrar este bloque con lo que acabas de decir diría 3 cosas. La primera, cómo también, y con lo que dices, y lo mencionaste como cuarta transformación según ellos, o sea, ellos mismos toman en cuenta hechos históricos para decir, esta fue la primera, segunda, tercera, cuarta, pero realmente no según quién. Es que eso es más perverso todavía porque la historia la tienes que meditar, la tienes que pensar con por lo menos un tramo de diferencia de unos 10, 12 años. O sea, tienes que dejar que el suceso en sí acabe de transcurrir. Sí. Y tú como miembro de ese momento histórico es difícil incluso que dimensiones, qué implicaciones políticas, económicas, sociales va a tener. Sí. Esa división que tenemos de la primera transformación, la segunda, la tercera, fue un ejercicio que se hizo en la posrevolución, pero que está muy bien organizado. O sea, no hay nada criticable en cuanto al rigor histórico de cómo se ha venido, cuál es el devenir de nuestro país. Lo que es de risa es que el movimiento que inicia Andrés Manuel López Obrador todavía no acaba de terminar, pero ellos ya se autonombraron la cuarta transformación. Sí, y lo peor de todo es que incluso la oposición le llama así y dices, Sí. a ver. O sea, no. la fiesta todavía no acaba, Sí. pero ya está diciendo, esta es la mejor fiesta del universo. Sí, ¿no? sí, sí. Y por eso algo que sí yo tengo como punto crítico es eso. O sea, ¿cómo tú le puedes llamar a un hecho actual que ya es la historia del ente cuanto a ente y que es lo máximo y aquí ya se acabó la historia del país porque hasta acá hay algo igualito? Ni siquiera lo hemos podido analizar, apenas lo estamos viviendo. Yo me rehúso personalmente. Eso era lo primero que lo iba a comentar. Lo segundo que iba a comentar es que esta parte de nacionalismo ya implica, y que vamos a pasar ahorita a lo de asuntos generales, también disputas entre personajes, digámoslo, históricos como expresidentes y todo, dentro del mismo discurso. O sea, tú tomas en cuenta conmemoraciones, tomas en cuenta la tergiversar la historia y finalmente tomas en cuenta los aspectos políticos o de un solo partido para ya hacer lo que quieras y manejar un discurso amplio en el cual con la debida propaganda se vuelve realidad. Y nos va a tocar dentro de muchos años analizar si realmente fue cierto. Claro, ¿no? ahí vamos yo calculo, y eso es algo aventurado de mi parte, yo calculo que vamos a empezar a sopesar si esto es una transformación o no en unos 25 años. Sí. Cuando... ¿y por qué digo 25 años? Porque va a ser cuando se acabe de pagar las grandes obras del sexenio del López Obrador, ¿no? Sí. Cuando ya esté pagada la refinería, el Tren Maya, cuando ya todos los trenes estén funcionales, va a ser cuando verdaderamente vamos a tener un panorama completo de la devastación ecológica en la península de Yucatán, de lo que se predice que va a ser uno de los hoyos financieros más grandes de la historia de nuestro país, con esa refinería que no refina, con la cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el Felipe Ángeles, ¿no? Que pues, tiene 5 vuelos por día, una cosa así. O sea, es vulgarmente inútil. Sí. Pero esas cosas están tan frescas que también es irresponsable decir, pues es un fracaso. No podemos ser así de irresponsables, pero sí, en unos 20 años,
cuando seguimos pagando esto que no acaba de funcionar. Sí. Todavía Claudia Sheinbaum puede decir, denle tiempo, lo estamos asentando, las refinerías no se prenden ni se apagan con un switch, los trenes necesitan que se asienten los durmientes. Puedes dar mil explicaciones técnicas, económicas, políticas, pero el tiempo, ese va a ser el gran juez y va a decir si realmente este sexenio que pasó fue el inicio o no de la cuarta transformación. 100%. Y yo nada más como el último punto que me gustaría tocar es que con el contexto actual, no lo que vamos a tener que ver como rendición de cuentas en unos 20, 25 años, en el contexto actual, a lo mejor me funan, pero personajes que son tachados dentro de la historia como Miramón, como Plutarco Elías Calles, Porfirio Díaz, yo creo que ellos serían más oficialistas, más morenistas que otros personajes, la verdad. Yo lo dejaría ahí en su consciente. Después puedo dar una explicación ya más amplia en otro escenario, pero nada más lo dejaré ahí. Y si quieren, revisemos esa historia que ahora sí ya podemos leer. Sí, claro. Sí, a mí me llama mucha atención eso y también lo podemos dejar para otro podcast porque las figuras que hoy son los villanos de nuestra historia en realidad no lo fueron tanto. Si ustedes se ponen a darle una ojeada a la lista del Partido Conservador en los tiempos de Benito Juárez, eran unas verdaderas luminarias. Eran filósofos en toda la extensión de la palabra, eran juristas expertos. Eran unas personas preparadísimas que simplemente no comulgaban con la manera en la que Benito Juárez estaba construyendo la república, ¿no? Y con esto no quiero decir que me hubiera encantado que los franceses se quedaran en México, pero sí hay que darle la oportunidad de escuchar al otro. Sí. Y afortunadamente estos señores del ala conservadora dejaron muchas cosas por escrito y los debates legislativos están en el archivo de la nación. Cuando los lees, no son las vulgaridades que Noroña grita en el Senado hoy en día. O sea, son discursos de verdadera altura con una fundamentación lógica y jurídica que te ponen los pelos de punta cuando lo estás leyendo. Yo no me alcanzo a imaginar cómo habrá sido escucharlos en la Cámara de Diputados, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues la historia la escriben los que ganan. Sí. Y estos grandes mexicanos, porque todos fueron mexicanos grandes, pues quedaron, eso sí, en el basurero de la historia, ¿no? Para tomar las palabras del observador. Entonces, bueno, sí, también creo que en 20 años podremos decir con toda seguridad si Andrés Manuel fue héroe o villano, o algo intermedio. Sí, totalmente. Y pues ya nada más pasar para asuntos generales para cerrar este capítulo. No si antes también decir que otro personaje como Belisario Domínguez probablemente sería opositor. También lo dejamos para su análisis. Pues pasemos a la parte de asuntos generales. Antes de también agradecerte por esta invitación, ser el primer invitado del podcast. Extrañamos mucho a Alexis porque creo que hubiera estado muy bueno la discusión también. Que pongan otra silla aquí. Una silla tercera ya para que podamos venir. En asuntos generales tenemos el tema de la disputa entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo, como él dice por un lado que ya se acabó la democracia por esta división de poderes que ya podríamos decir que es casi inexistente según lo que él comenta, la hipermilitarización que ya lo estamos platicando. Claudia también habla de la disputa del Fobaproa, etcétera. ¿Tú cómo contemplas esa disputa que hay? ¿Es beneficiosa para el país? ¿Ayuda a entender la situación? ¿Están escribiendo la historia y conmemorando situaciones que sí y que no? ¿Tú cómo lo ves? Está bien curioso justo eso que te digo, que para analizar el contexto, la imagen completa, tiene que pasar tiempo. Y lo que pasa con el expresidente Zedillo es eso, que el tiempo lo ha dejado medio mal parado en cuanto a los logros de su gobierno. Por aquí asomó la cabeza y lo primero que le soltaron fue un machetazo, Mox, el Fobaproa. Y esto es una cosa tan compleja de analizar, porque son movimientos, fueron técnicas macroeconómicas, fueron una serie de circunstancias tan variadas que la solución que dio Zedillo al convertir la deuda de los bancos en una
deuda social pública, pues es bastante controversial. Pero tampoco podemos decir con certeza absoluta que si hubiéramos dejado que la banca se fuera a la quiebra, el país estuviera mejor, por lo menos existiendo, porque lo que sí sabemos es que ese mismo fenómeno se presentó en otros países de América Latina y los resultados de no salvar a la banca fueron desastrosos. O sea, prácticamente se acabó el mercado interno. Sí, es una parte de una línea discursiva. Desde mi punto de vista, como dices, tiene sus pros, sus contras. El tema del Fobaproa, como dices, no sabemos todavía si realmente pudo afectar más o menos. Yo incluso me atrevería a decir que primero le cuestionaría al expresidente Zedillo en su gobierno lo que sucedió en Atenco, que eso sí fue una represión brutal y que él debería estar procesado, así como todos los expresidentes, por seguir un proceso, no porque tengan que estar en la cárcel, pero sí que tengan que ser procesados mínimo. Y como ahorita ya a lo mejor no tenemos un Fobaproa, pero ¿a cuántas personas siguen asesinando? Se encontró lo del Racho Izaguirre, etcétera. Y te pones a discutir con un expresidente que ya vive en otro país y todo, y ocupas espacios públicos, recursos públicos para tener un discurso entre burgueses, y lo queremos llamar incluso de esa forma, en la que ejercieron y siguen ejerciendo demasiado poder, sobre todo la presidenta actualmente, por una disputa ya, desde mi punto de vista, inútil para las problemáticas que existen actualmente en el país. Sí, yo la pregunta que me sigo haciendo es por qué el expresidente Zedillo aparentemente de la nada un día se levantó y dijo, ay, como que hoy quiero cuestionar, hoy quiero meter mis narizotas en la política interna de mi país, cuando él fue de los personajes, digamos, más respetuosos, ¿no? Él sí obedeció la regla no escrita, la ley no escrita de los expresidentes de silencio absoluto. Sí. Y había sido incluso un personaje respetado a nivel internacional, ¿no? Por el conocimiento que tiene de los instrumentos económicos. Pero todavía no acabo de descifrar si es un ataque de senilidad o hay alguien que le está dando cuerda. Porque si son los movimientos de una cúpula perversa que intenta desestabilizar al gobierno actual, eso sí me parece grave. Que haya fuerzas ocultas tratando de meterle rodillazos a la presidenta de la República, que puede o no gustarme la manera en que lleva las riendas del Estado, pero sí está mal, políticamente cuestionable que un expresidente venga con estas alturas morales, ¿no? A decir, en mis tiempos así no era, y yo siempre defendí la República y por eso hoy salgo, me descongelo para venir a defenderlos. Sí, no, y que la oposición también tenga que basarse ya en un expresidente que ni siquiera era del partido, o sea, se batallaba la oposición, digamos, el PAN y otros partidos contra el PRI en ese entonces, pues se disputaban y ahora ya es referente, dices, algo no cuadra. Yo cerraría esta parte también diciendo que tanto esa parte está un poquito rara de cómo, como dices, renació entre las cenizas para discutir sobre la democracia y militarización del país, pero por otro lado también ha caído en esta ridiculez y bajeza por parte del oficialismo de decir cosas como que él cedió a Fox o al PAN la presidencia de la República por instrucciones de Estados Unidos, cuando la realidad ya está tomando en cuenta en que la sociedad fue estúpida y no salió a votar. Las instituciones como el IFE o como la misma ciudadanía que contó los votos no valió porque pues tenía una orden. Es como dices, ya caíste en lo más bajo porque tú dices que representas al pueblo en su discurso, que tú cuidas la democracia, pero entonces estás diciendo que lo que muchísimos hombres y mujeres hicieron en el 2000 no fue por su lucha, no fue por los ideales, no fue porque ellos fueron a votar y contaron los votos, sino porque le mandó otro país. Ya es también una bajeza, o sea, es ponerse en una disputa para ver quién tiene los zapatos más bonitos, para no decir otro tipo de cosas. Los zapatos más bonitos. O sea, dices, no puede ser posible que caigamos en esa bajeza. Y también que la presidenta caiga en ese juego, ¿no? Caramba, que diga lo que quiera el expresidente Zedillo. Total,
60% de los mexicanos ya ni lo conoce, ya ni sabe quién es, no tiene peso político, no tiene calidad moral. El señor ya vivía tranquilo en su cabañita, ya que lo dejen morir en paz, ¿no? Sí. Insisto, me lleva a pensar cómo le torcieron la mano al expresidente Zedillo, cómo lo obligaron, cuánto le pagaron incluso, o si no sé si le pagaron o cómo le pagaron. Ya se verá. Otra vez vamos a dejar que el tiempo diga si por ahí metió a un familiar o si tiene ahí una inversión rara o simplemente si ya es como una reflexión final, ¿no? A lo mejor hizo un resumen de su vida y dijo, no me puedo ir así. Esto no jaló. Sí puede ser posible. Y sí, pues eso ya la historia lo dirá. Ya vamos a ver qué es lo que sucede. Y pues ya nada más para cerrar, Daniel, pues agradecerte por venir a este capítulo, por ser nuestro primer invitado. Me hubiera gustado mucho también que Alexis pudiera estar presente para dar un poco más de candela en este tipo de temas. Y pues no sé si quieras agregar algo. No, pues pues felicitarte por el espacio que estás impulsando y que resaltar la importancia de que los jóvenes se hagan las preguntas. Siempre hay que preguntarse cosas. La democracia seguirá funcionando en la medida en que lo cuestionemos todo. Y si todos nos volvemos oficialistas, si todos decimos que está bien, si no hay nada a criticar en el gobierno, señor, usted está muerto porque está en el paraíso, ¿no? Pero pues eso no va a pasar, ¿no? Siempre hay que estarle buscando los pies al gobierno, porque esa es la única instrumento social para ponerle un freno a los excesos, a las injusticias que pues son muy dados a darse, ¿no? Siempre el poder te lleva a los excesos y el único acotamiento pues es la presión social. Totalmente. Y este espacio pues seguirlo reforzando y abriéndolo. Pues muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias por esa última reflexión. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya el siguiente episodio con Alexis también. Ahí vamos a estar echándole con todo. Muchas gracias, Daniel, por tercera ocasión. Esperemos que pronto podamos volver a tenerte como invitado. Y pues un abrazo a todos.